Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios, ha venido a visitarnos el doctor José Domingo Pérez. Hasta el día lunes, el fiscal que tenía probablemente el encargo más complejo del Ministerio Público en estos tiempos, que era encabezar un equipo o ser parte de un equipo que encaminó fiscalmente los casos más graves y grandes de criminalidad organizada que incorporaba a los hombres y mujeres más poderosos de este país. No solo que hoy día concentran poder, sino que lo concentraron en los últimos años y que nunca en su vida se les había ocurrido o habían imaginado que iban a estar sometidos a la justicia. Pero sin embargo, la evidencia y todos los hallazgos y las cosas que el equipo de fiscales que lidera Rafael Vela en el marco del equipo Lavallato fueron encontrando, fue algo que los puso a ellos en alerta primero, pero después en la tranquilidad de creer que al tener relación o el control de las máximas esferas del Ministerio Público y del Poder Judicial, lo iban a controlar, hasta que de pronto se develó la red de los cuellos blancos. Y al tener evidencia en su contra por un lado, y no tener la defensa que ellos sabían y total del Ministerio Público y del Poder Judicial, empezaron a utilizar su poder político para deshacerse de todos aquellos que quisieran seguir avanzando en esta tarea. Y el equipo Lavallato estuvo en eso desde el comienzo, fue el blanco y el objetivo. Y hoy día han materializado su venganza. Han sacado a José Domingo Pérez, que ha venido a visitarnos esta mañana para que nos pueda dar detalles de qué cosa es lo que esto va a significar en términos concretos en el marco de los casos que él encabezaba y qué cosa es lo que en términos personales también va a venirse para él, porque la historia no acaba acá, lo han suspendido, pero evidentemente, seguramente algunas otras acciones él impondrá e impondrán contra él. Doctor José Domingo Pérez, muy buenos días. Muy buenos Gracias días por venir a conversar con nosotros esta mañana. Gracias a usted y atendiendo a las preguntas que usted me plantea. Para el caso en general que se lleve en el equipo especial Lavallato, la gran mayoría se encuentra en una etapa de juzgamiento, sí. Es decir, estaba sustentando algunas acusaciones, ya para concluir otros. Está pendiente, por ejemplo, de la conclusión del caso Metro de Lima, que involucra a funcionarios del segundo gobierno aprista. Esto debe concluir en un par de semanas. El único caso que estaba pendiente de pronunciamiento es el caso Cócteles, claro, que por una decisión del Tribunal Constitucional, con la cual podemos discrepar, pero finalmente se acató a nivel de la Fiscalía, y el Poder Judicial extendió los fallos para que se anulara el juzgamiento. Bueno, regresó a una etapa en la cual debía emitir un pronunciamiento en relación a la formulación de una acusación de acuerdo a los parámetros que había establecido el Tribunal Constitucional. Claro, en un ratito voy a ir al Tribunal Constitucional, que tampoco ha sido una novedad para usted. Recuerdo hace un poco más de un año haber conversado, yo le dije, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional, digamos, la manera como se ha conformado y por el apego que parecería tener con el Congreso de la República, puede ser la instancia que al final termine tirando el salvavidas a varios de estos procesados? Y yo me dijo, no solo no lo puedo cortar, creo que eso es lo que van a hacer. Y eso ha terminado. Pero a eso voy a ir en un ratito. Pero cuando usted dice, doctor José Domingo Pérez, ya casi la totalidad de los casos están para llegar a una etapa de juicio, o están ya en juicio, díganos, por favor, cuántos es, porque digamos, lo que se dice en el ánimo de desprestigiar el trabajo que ustedes hacen, que tanto tiempo han estado regodeándose con los casos sin avanzar acusaciones y sin entrar a juicios. ¿Cuántos casos son los que están ya en ese estadio judicial? Exactamente no le puedo indicar. No, pero digamos, de los que tiene, la mayoría ha dicho usted. Formo parte de un despacho, pero en relación al equipo especial hay distintos casos emblemáticos. Por ejemplo, el 15 de abril se debe dictar la sentencia en el caso Ollanta Humala y otros acusados. Esperemos a nivel del Ministerio Público que sea una sentencia condenatoria. El caso Metro de Lima, habíamos ingresado ya al examen de los acusados, estaba participando en el interrogatorio, con lo cual en un par de semanas ese juzgamiento debe concluir y con lo cual también la emisión de la sentencia por parte de los jueces. Estábamos a la expectativa del caso del juzgamiento de la señora Susana Villarán y otras personas. Lamentablemente el Poder Judicial no puede programar fecha para el juzgamiento por una ley que dio el Congreso que habilita a que los acusados
puedan interponer recursos impugnatorios al autoenjuiciamiento, y lamentablemente eso ha obstaculizado el desarrollo del proceso. Estábamos ya finalizando el control de acusación en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, para luego entrar en una fase de juzgamiento. Acaba de emitir una acusación en el despacho en relación a Luis Nava, Guiber y otras personas vinculadas al segundo gobierno. El señor Atala también. El señor Atala, correctamente, que correspondía a ese caso. Ahora, que me da la impresión, disculpe que lo interrumpa, ese elemento de gente vinculada al segundo gobierno de Alan García y la centralidad que tuvieron estos personajes en la trama Lavallato y su vínculo directo con García. El señor Nava era el hombre probablemente de mayor confianza de Alan García. Me da la impresión que ha sido un elemento también movilizador de todos los sectores para, por la manera como han festejado su salida, de que eso querían que se produzca, es decir, que saquen a José Domingo Pérez de este caso y con eso de otros casos también. Bueno, la acusación contra el señor Nava, el señor Cornejo, se presentó hace más de una semana. Sí. Y lo único que yo tenía pendiente era la reformulación de la acusación en el caso de Hoteles. Por eso a mí me sorprende esta suspensión, porque el argumento para suspenderme señala de que genero un cierto riesgo o peligro en las investigaciones por una falta de objetividad. Y como usted bien conoce, cuando el Ministerio Público acusa, quien se convierte ya en el director del proceso es el juez el que tiene que conducir la acusación y el posterior juzgamiento. Ahora, pero es evidente, doctor José Domingo Pérez, a esas alturas, que lo que pueda estar puesto en el papel no es la causa porque lo han sacado. Así, digamos, a estas alturas creer que ese es el argumento central de por qué, esa es una especie como de coartada que se ha encontrado para decir que están en el marco de alguna ley o algún procedimiento. Hace tiempo a usted, ¿cuántos de los que usted recuerda recursos impugnatorios contra usted que lo querían sacar del proceso, denuncias y todo ha tenido? Más o menos, grosso modo. Más de una veintena, y esto le puedo decir en el último año, es decir, quejas, denuncias, procesos a nivel de la autoridad de control que jefatura el señor Fernández Gerí. Prácticamente más del 90% son investigaciones de oficio, es decir, de iniciativa de sus dependientes. La causa con la que me suspenden ni siquiera es una queja que haya podido plantear el abogado Arsenio Oré vinculado a Fuerza Popular. Es una investigación que de iniciativa propia decide llevar la autoridad de control, y a partir de ahí, luego de varios meses en que se está investigando esta causa, sin ningún antecedente que pueda detonar la suspensión, el día lunes me notificaron la misma. Sí, es decir, ni siquiera el que supuestamente fue afectado por una mala actuación suya se ha quejado, y producto de eso es que lo saca. Y la propia autoridad de control dice, a mí me parece que esto, y finalmente gatilla este procedimiento. Ahora, quisiera preguntarle muy concretamente, doctor José Domingo Pérez, sobre esto que usted mencionó. ¿Por qué van contra los fiscales y no contra los jueces? No estoy motivando que vayan contra los jueces, no estoy diciendo que deberían atacar a los jueces, pero dicen, por ejemplo, he escuchado al señor Aguiná, seguramente usted también ha dicho, que lo que corresponde ahora es una prisión preventiva para José Domingo Pérez, con una irresponsabilidad tremenda, porque es un político, pero en fin, lo dice. Pero dice, porque él metió 3 veces a la cárcel a Keiko Fujimori. Y usted no metió presa a Keiko Fujimori, es decir, solicitó en el marco de lo que consideraba era posible por la ley y por lo que tenía, pero es el Poder Judicial el que determina eso. Porque ¿cuánto, por ejemplo, las prisiones preventivas, decisiones o pedidos que ustedes hicieron, que fueron otorgadas en primera instancia, fueron revocadas en segunda? Es decir, hay que buscar indicadores para ver si era el propósito insano de los fiscales de querer acabar con estos políticos, o el sistema de justicia que valoró cada vez que tuvo la oportunidad, que decidió en el sentido que decidió. Ahí hay 3 aspectos que me gustaría responder. Creo que los fiscales están siendo atacados, desprestigiados, calumniados, empapelados con diversos procesos disciplinarios y procesos penales, pero también los jueces. Sí. Ya ha comenzado un ataque hacia ellos. Usted puede ver que los jueces de la Corte Nacional son presentados en determinados medios que se dedican a desinformar como personas que no estarían actuando de manera debida. Sí. E incluso los están calificando
negativamente, es decir, ya ha comenzado el ataque dirigido hacia los jueces. Porque ya están en el estadio judicial los procesos. Exactamente, también. Porque ya están en juzgamiento muchos de los casos, es decir, se manda un mensaje: si esto le hemos hecho a los fiscales, esto le vamos a hacer a ustedes, a los jueces. Segundo, cuando usted me habla del congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular, él de manera impune puede salir a los medios, en las redes sociales y dar discursos de odio, de ataque, insultos, incluso solicitar medidas que pueden afectar mis derechos fundamentales, a pesar de que es una persona que tiene un poder político, sí, representa al Parlamento de la República. Yo creo que eso no debería ser tolerable o permitido en un Estado de Derecho. Me pone en una vulnerabilidad muy alta expresiones como las que él está haciendo constantemente y otros miembros de su bancada. Sí. Por último, lo que usted me indica, la Fiscalía hace el requerimiento para la detención preliminar o la prisión preventiva. Y hay que tener en cuenta una cosa, señor Glatzer, en el caso de la señora Fujimori, cuando el Ministerio Público lo solicitó, fue un juez en primera instancia que lo amparó. Luego fue la sala, 3 jueces que confirmaron esa decisión. Y luego cuando fue a casación, fueron creo que hasta 5 jueces que revisaron esa casación y 3 de ellos dictaminaron para que se confirmara precisamente esta prisión preventiva. Es cuando va al Tribunal Constitucional que se anula la prisión preventiva inicial, por lo tanto nos habilita a una segunda audiencia y es otra vez un juez distinto al de la primera instancia, de la primera oportunidad, que dicta la prisión preventiva. Y es en segunda instancia, con ocasión de la pandemia, que la sala decide revocar la prisión preventiva y escarcelar a la señora Keiko Fujimori. Por lo tanto, no es que la Fiscalía, no es que José Domingo Pérez haya metido a Keiko Fujimori a la cárcel, no. Esto claro, ha sido producto de un debido proceso, presentado un requerimiento sustentado y han sido los jueces de la República que dictaminaron que existía peligro procesal respecto a la persona de Keiko Fujimori. Sí, no, y además, esto es improbable que José Domingo Pérez o los fiscales del equipo Lavallato controlen todo el sistema de justicia para que lo que piden se haga en los términos que piden. Eso es impensable. Es bastante absurdo. Incluso usted seguramente ha tomado conocimiento del audio que vincula a Fernández Gerí con un abogado de Fuerza Popular. Escucho en estos medios que desinforman de que este es un psicosocial que nosotros estamos construyendo, es decir, fiscales de la más baja categoría, porque así nos están calificando estas personas que nos delegitiman, indican de que nosotros podemos orientar la opinión pública para afectar a una persona que tiene poder como es el señor Fernández Gerí o el abogado de Fuerza Popular. No, sí, acá lamentablemente se construye una narrativa y lo que se busca es destruir la imagen de los fiscales. Ahora, vamos a ese elemento que a mí me parece muy significativo. Los últimos días, diría yo 2 o 3 últimas semanas, se ha hablado de este audio. Ya la República el fin de semana da más detalles y confirma a través de varias fuentes, es decir, corrobora la existencia y la transcripción de los audios, ¿no es cierto? Y no tenemos la posibilidad de poner la portada del diario La República del fin de semana cuando sale una frase muy concreta. Pero inmediatamente después de esta publicación, si no ayudas, esto entrecomillado, esa es la transcripción del audio, solo no voy a remar, hermano. Eso le habría dicho el señor Fernández Gerí al abogado de Fuerza Popular, en una conversación que en buena medida es un acuerdo, un contubernio. Le dice, ya, yo lo hago, pero tengo que tener respaldo. Pero inmediatamente después de eso sale su suspensión. Es decir, algo ha tenido que pasar entre el fin de semana y el lunes para que, si es que esto es exacto, ya no esté remando solo el señor Fernández Gerí, y efectivamente muchos han salido a apoyar la medida de su suspensión. ¿Qué cosa es lo que habría usted, a la luz de los hechos, decir sobre ese audio? Porque usted es el que llama la atención sobre su existencia frente a unas personas que vienen en una visita oficial al Perú en el marco de la revisión de los temas vinculados a cohecho para ver si tenemos o no capacidades y hemos articulado unas políticas contra el cohecho. Ahí sale, ¿no es cierto?
y después no ha pasado nada. Si nos puede hacer la ruta y cómo cree eso que tiene que ver con el apresuramiento de su suspensión. Mire usted, creo que es un hecho innegable que distintos actores de Fuerza Popular han buscado mi salida del Ministerio Público. Usted podrá revisar en los registros en internet de que la congresista Marta Moyano, en un medio de comunicación, confirmó que le había solicitado a Patricia Benavides, a través de su asesor Jaime Villanueva, que me sacaran del caso. Sí. O sea, queda claro de que la intención de este grupo político era que siempre debía salir del Ministerio Público. De acuerdo. Lo que resulta es que a finales del año pasado tomo conocimiento de que una testigo en el juzgamiento del caso Cócteles se había presentado al despacho de la fiscal Delia Espinosa para entregar un audio que vinculaba a Fernández Gerí con una persona vinculada a Fuerza Popular, en el cual dialogaban de que tenían que cortarme la cabeza o sacarme del cargo. Lamentablemente, el fiscal adjunto supremo, Marcial Paucar, no quiso recibir ese audio, a pesar de que en el despacho de la fiscal de la Nación existe una investigación contra Fernández Gerí por la remoción arbitraria del fiscal Rafael Vela en el contexto de la gestión de Patricia Benavides. Además que fue, disculpe usted que le interrumpa, robustecida con el propio testimonio de los asesores de la señora Benavides, que cuentan detalles de cómo se generó este contubernio en el caso en particular del señor Rafael Vela. Exacto, y eso está en el despacho de la fiscal. O sea, hay una investigación. Pudo perfectamente Paucar decir, oye, si es la misma persona que estamos investigando, que está aludido, indicada, que puede haber sido partícipe de una especie de contubernio con un litigante, con alguien vinculado a un partido que está siendo investigado, pues correspondía que lo incorpore. Es por eso que la testigo con su abogado se presentan al despacho de la Fiscalía de la Nación para procurar entregar. Bueno, Marcial Paucar se resiste a recibirlo y esta persona comienza a ir a distintas oficinas, una de las cuales es la mía. En calidad de testigo se le escucha a ella, a la señora Karen López, y se levanta un acta. En ese momento la señora a nosotros no nos entrega el audio, pero sí nos indica qué es lo que contiene el mismo. Es por eso que al tomar conocimiento de lo que había sucedido en la oficina del despacho de la fiscal de la Nación, decido interponer una denuncia contra el fiscal adjunto supremo Marcial Paucar por los delitos de rehusamiento a cumplir su función y también por encubrimiento en relación a no haber recibido este audio. Lo que sí me llamó después la atención es que estos medios que desinforman comienzan a dar una versión de parte del por qué Marcial Paucar no había recibido el audio, pero además, y creo que es lo más grave, se devela la identidad del otro interlocutor con Fernández Gerí, que vendría a ser el abogado Cristian Salas de Queta. Quiero plantear esa escena muy concreta, porque es en Willax que Augusto Sonday dice que el que habla con Fernández Gerí es el abogado Salas. Exactamente, hasta ese momento no se conocía la identidad del otro interlocutor, se sabía que era una persona vinculada a Fuerzas Populares, lo que yo informé, pero es en Willax en donde nos enteramos que la otra persona que conversa con Fernández Gerí vendría a ser Cristian Salas Beteta. Claro, y la preocupación que expresan en ese momento no hay duda sobre quiénes son los que hablan, ni qué cosa es lo que hablan, sino quién es el que filtró, quién grabó, que no puede haber sido uno o el otro, sino alguna otra persona. Pero en fin, se certifica que hay efectivamente ese encuentro y esa conversación. ¿Y qué pasa con ese audio después? ¿Dónde está? Porque la Fiscalía de la Nación institucionalmente saca un comunicado inclusive diciendo que no hay nada que tenga que ver con aquello. Un comunicado nefasto, creo, sobre todo porque hay excelentes profesionales que trabajan en distintas áreas de la Fiscalía de la Nación y que lamentablemente con su silencio respaldaron ese comunicado. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que estas personas involucradas comienzan a hacer ya estrategias de defensa comunicacional.
usted ha podido escuchar en ese medio de comunicación indicar de que esto viene a ser una suerte de chuponeo, sí. Viene a ser una suerte de interceptación ilegal de las comunicaciones, a negar, bueno, lamentablemente pareciera que desde el despacho de la Fiscalía de la Nación se los ha alertado públicamente a través de este medio de desinformación. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este momento? Hasta donde tengo conocimiento, este audio se encuentra en una oficina de la Fiscalía, no en el despacho de la Fiscalía de la Nación, y esperemos que se conduzcan las diligencias debidas y se pueda proteger este audio y se puedan tomar las decisiones que sean correspondientes. Yo el día de ayer me presenté a la Fiscalía de la Nación, a pesar de que me encuentro suspendido y evitaron que ingrese, a presentar una denuncia contra el señor Juan Fernández Gerí, precisamente en la investigación, en la carpeta que tiene el despacho de la Fiscalía de la Nación, para que le amplíen precisamente por estos hechos en los cuales soy la persona afectada por este pacto que habría tenido Fernández Gerí con el abogado de Fuerza Popular. O sea, en el caso que involucra la suspensión de vela, para Exacto. que lo amplíen, que incorporen su caso también. Lo que llevaría inequívocamente a que ahora sí el audio tendría que ser recibido por la Fiscalía de la Nación ya en esos términos tan explícitos, porque usted está directamente involucrado. Es que desde el inicio debió ser recibido. No, yo sé, pero digo, pero tomaron una actitud que no era la adecuada, pero ahora no habría ninguna justificación, si se amplía la investigación, de que tengan que tomar ese audio también. No hubo ni justificación antes, creo que no hay ni justificación ahora. Pero sí, yo demandaría públicamente que la Fiscalía de la Nación emita un pronunciamiento y nos diga qué es lo que está ocurriendo. No solamente por la situación en la que yo me encuentro, sino por la propia credibilidad de la institución. Usted acaba de señalar que la institución salió a negar lo que un medio de prensa como Hildebrand en sus 13 había publicado en un determinado momento, tachándolo de falso. Así es. Pero cuando vemos algunos reportajes de Willax, nunca he visto que la Fiscalía de la Nación salga a cuestionar algún reportaje de Willax o permita que quienes son afectados con esas calumnias salgan a defenderse o a desmentir cada una de estas publicaciones que salen en este medio. Por el contrario, la señora Delia Espinosa no ha distinguido lo que es un medio informativo de lo que es un medio desinformativo o calumniador. Sí. Es por eso que el día de ayer, a veces debo ver esta clase de medios, escucho a uno de sus presentadores, que usted bien lo ha indicado, Sonday, jactarse de que en la Fiscalía le hacen caso a cada uno de los reportajes que Willax emite en contra de los fiscales. Sí. Entonces, yo creo que lamentablemente la Fiscalía, en este caso, en el caso del audio, tendría que salir y por lo menos decirnos qué es lo que está realizando. Ahora, las campañas de desinformación y desprestigio, de estos que no hay que llamar medios, sino digamos espacios o maquinarias de desinformación, claro, cobran mayor importancia y tornan sentido cuando logran atarantar o asustar a la gente, por un lado, y terminan alineando criterios para supuestamente no ser pasibles después de campañas que les puedan hacer. Ese es un motivo. El otro perfectamente puede ser ya un alineamiento completo, es decir, ya están algunos funcionarios del sector. Así opera. Pero yo quería preguntarle, la vez pasada hubo una conferencia de prensa, después de reclamos públicos que se hicieron, cuando ustedes los atacaban de una manera inmisericordia y no podían defenderse porque hay una disposición interna que dice que solo a través del vocero y eventualmente con la autorización de la fiscal de la Nación. Pero llamó la atención porque salieron el doctor Vela, usted y digamos la fiscal de la Nación, por lo menos en el inicio del acto. Y uno podría haber preliminarmente identificado o creído de que había un respaldo al equipo Lavallato explícito, pese a que la fiscal no se quedó, de la Nación digo, pero su presencia inicial podría haber llevado a imaginar que había un respaldo. El silencio de ahora, con su caso en particular y con los ataques al equipo Lavallato, más bien dirían lo contrario. ¿Qué piensa? ¿Cuál es su nivel de valoración sobre eso? Bueno, yo creo que la Fiscalía de la Nación, jefaturada por Delia Espinosa, considerará que se ha quitado un problema de encima en la institución con mi salida, porque la clase política liderada por Fuerza Popular y Keiko Fujimori
buscaban mi salida de la institución. Ya le he comentado que hasta públicamente varios congresistas así lo han demandado. Bueno, soy un problema menos tal vez para la señora fiscal de la Nación, para la tranquilidad de su gestión, porque no vemos que ella salido a emitir algún comunicado, pronunciamiento, qué es lo que va a ocurrir con los casos que estoy dejando, con el caso Cócteles. Lo cierto está de que lamentablemente esta política de censura, de mordaza en la institución nos afectó mucho. No hemos tenido la capacidad de poder salir a defender la acusación, no hemos tenido la capacidad de defender el juzgamiento, la verdad que nosotros habíamos presentado al Poder Judicial. Usted puede revisar todas las intervenciones que haya podido tener las distintas personas que representan a la vocería institucional del Ministerio Público, y en ninguna ocasión han defendido el trabajo que se ha hecho desde el equipo Lavajato. Ahora, lo que es para mí, en lo personal, pues un acto de deslealtad y de vergüenza. Pero, en términos prácticos, es bien ingenuo creer que por tener una actitud equidistante con el equipo o pensar que se han quitado un peso de encima, van a, digamos, redimir todas sus culpas. Es decir, cuando estas maquinarias ven que alguien más bien actúa por temor, por miedo, van a ir con toda la aplanadora. De hecho, ayer en el Congreso ya se ha aprobado en la Comisión de Constitución el cambio de reglamento para, con 50 votos, lo que pueden conseguir con mucha facilidad, pueden sacar a un fiscal supremo de un día para otro y se acabó. O sea, no van a parar, eso no les va a funcionar si ese fuera el caso. Pero su salida, sabe usted que no solo la ha celebrado el fujimorismo, la han celebrado varios otros. Me da la impresión, incluyendo la propia Presidenta de la República, que ayer ha vuelto a decir que en vez de estar gastando plata en investigaciones políticas, obviamente se ha referido al trabajo de ustedes y algunos otros fiscales, pero antes se había dicho, se han gastado miles de soles para ir y venir y tomar declaraciones a Curitiba, a Sao Paulo, ese dinero invertido en nada. ¿De qué sirvió? La Presidenta de la República. Es decir, hay como un consenso en la clase política que su salida de alguna manera alivia, ¿no? Mire, el nivel de importancia que se ha dado al trabajo del equipo Lavajato por parte de sectores políticos preocupados demuestran de que estábamos logrando resultados. Creo que uno de los más importantes es que la sociedad conozca la verdad de estos crímenes, que puedan tener confianza en que se podía encauzar a personajes con poder político y económico, que podíamos lograr sentencias y desterrar la impunidad de este país. El año pasado se condenó al expresidente Alejandro Toledo. Seguramente van a venir, esperamos, algunas sentencias más. Pero esto demuestra de que hubo preocupación de esta élite, de esta clase, en el trabajo que se está haciendo en el sistema de justicia. No por algo comenzaron a modificar varias normas, leyes que han afectado la política como tiene que enfrentar el Estado el crimen, la política criminal. Han modificado el Código Penal, el Código Procesal Penal. Hay propuestas para intervenir la Fiscalía. Usted mismo está indicando que se ha reducido el número de votos en relación a las medidas que se pueden adoptar contra jueces y fiscales supremos. Es decir, la clase política tiene una preocupación por una justicia independiente, pero esta justicia independiente es como consecuencia de la labor que se ha realizado durante estos últimos años. Si no, no hubiera una respuesta política a lo que ellos consideran es su amenaza. Claro, porque si hubiese sido inconducente, inocuo, vacío, banal, todo lo que hubieran hecho, hubieran dejado que los casos se caigan con toda normalidad y después decir, bueno, nos defendimos en buena lid, y se dan cuenta que el Ministerio Público no pudo llegar a buen puerto. Su preocupación se acrecenta, digo, de estos sectores, ¿cuándo pasa a juicio el caso Fujimori? Que ellos nunca pensaron que iba a pasar a juicio, que iban a detenerlo. Y cuando empiezan a darse las sentencias en otros casos con gente con poder, y dicen, oye, pueden venir por nosotros también. Pero quería preguntarle, porque sé que tiene que irse dentro de unos pocos minutos, por lo que ha pasado ayer y las consecuencias de su salida en términos prácticos. Los casos que usted tiene, es verdad que usted no, como ayer dijo, no va a decidir quién es el que va a encabezar el trabajo que usted hacía, pero ¿considera usted dentro del equipo Lavallato, ha tenido la posibilidad de conversar con el doctor Rafael Vela,
jefe del equipo Lavallato, para ver cómo, al margen de su salida, que es desde mi modesto punto de vista totalmente arbitraria, pero que no significa en términos prácticos que los casos empiecen a retroceder, que no se le dé el mismo interés. Ya han conversado, ya hay una idea de qué cosa va a pasar, se pone en alto riesgo los casos. Eso es segundo. ¿Qué va a significar en términos concretos el informe que usted logró terminar, entregar a la fiscal de la Nación sobre los argumentos que usted esgrime para que Fuerza Popular se determine que ha ido contra los principios democráticos de los partidos políticos debieran procurar defender? Esos dos temas. Bueno, este segundo tema lo indicó primero. Tenía dos encargos de la Fiscalía. El primero es el que usted indica. La fiscal de la Nación decide indagar respecto al pedido de declaratoria de ilegalidad del Partido Fuerza Popular por conducta antidemocrática. Eso se me comunica a mi despacho. Comienzo con la elaboración del informe, en el cual no solamente doy cuenta de lo que es el caso Cocteles, sino las circunstancias que ha implicado la conducción de este caso Cocteles. La injerencia en las decisiones del sistema de justicia, las modificaciones que han afectado los procesos penales, la misma intervención que han tenido diversos integrantes de este cuerpo político en buscar la salida de los fiscales en el caso Lavallato. Bueno, ese informe finalmente yo lo dejé ya concluido el día lunes. ¿Pero qué concluye usted en el informe? Que hay elementos para que la Fiscalía pueda solicitar al Poder Judicial la declaratoria de ilegalidad del Partido Fuerza Popular por conducta antidemocrática. Eso está en decisión ahora de la Fiscal de la Nación. Ahora, si bien es cierto, es discrecionalidad de la Fiscal de la Nación o su despacho tomar o no el informe que usted ha hecho, si usted lo ha hecho en el marco de la convicción de que estos elementos que le alcanza a la Fiscal de la Nación son suficientes para una declaratoria de eliminación, de que Fuerza Popular deje de ser un partido político, para decirlo en términos más coloquiales, ¿qué significaría en el marco de la crisis o el problema mayor que la fiscal no tome sus argumentos y decide esgrimir otros? Por ejemplo, si pasara. Bueno, hay 120 pruebas que se han acompañado en el informe. Creo que esta es una decisión que la debe adoptar la fiscal de la Nación como una muestra de independencia y autonomía en la función. Yo le estoy reportando algunos casos de congresistas de Fuerza Popular que no han respetado la separación de poderes y han ido al propio despacho de la Fiscalía de la Nación. Le dije el caso de la congresista Marta Moyano, que públicamente ha reconocido que le pidió a la titular de una entidad que investiga precisamente a ese partido y a su lideresa que lo saquen al fiscal. Creo que en un Estado de Derecho normal, o que por lo menos se respete, eso no debería ser permitido, o por lo menos debería ser sancionado. Vemos en cada momento, y le digo lo del congresista Alejandro Aguinaga y de otros congresistas que salen públicamente amenazando a los fiscales, con lo cual están generando una presión directa a quien tiene que tomar una decisión. Esto va a depender de la fiscal de la Nación. ¿Cuál es la decisión que pueda adoptar ella? Bueno, es el resultado de esa decisión va a demostrar si todavía sostiene independencia o no en el ejercicio de su función, o se ha doblegado. Para mí queda claro que no haber accionado en contra de Fernández Gerí desde que su personal de confianza toma conocimiento de la existencia de este audio, en donde Fernández Gerí comienza a pactar, a vender el ejercicio de su cargo a cambio de que, entiendo, algún beneficio de que le puede otorgar este partido o la política, y la fiscal de la Nación tiene conocimiento de que me iban a cortar la cabeza y no hace nada. Bueno, eso va demostrando de que no solamente se puede incurrir en un ejercicio indebido del cargo por acción, sino también por omisión. El permitir que el verdugo siga cortando las cabezas a los fiscales incómodos en la institución es también responsabilidad de Delia Espinosa. Ahora, sobre todo cuando hay una investigación abierta por el caso de Bela Barba, que tiene características similares, ¿no es cierto?, de contubernio para sacar a un fiscal, y no procura la fiscal de la Nación ninguna medida cautelar para evitar que efectivamente Fernández Gerí siga en el cargo. ¿Qué es lo que hizo la Junta? La Junta también debió actuar, la Junta Nacional de Justicia, en el último tramo de la conformación anterior no lo quiso hacer,
y esta por supuesto me da la impresión de que no va a tomar acción frente al tema, ¿no? Usted ayer ha anunciado 2 denuncias, una porque no le permitieron ingresar a su despacho, que es en el ámbito más de abuso de autoridad, pero otra denuncia contra Fernández Gerí penal en el ámbito de lo que decía la ampliación del caso de Vela Barba, ¿no es cierto? ¿Y qué significa para usted lo que pasó ayer, que no le permitan ingresar? Porque ya no es normal, ya lo sacaron, el procedimiento que sigue a eso es la entrega del cargo formal. ¿Qué es lo que la autoridad de control interno debió procurar que pase? Porque es lo natural, pero sin embargo no le permitieron. Bueno, el maltrato, ¿no? El maltrato no solamente a mí, pero el mandar un mensaje a los demás fiscales. Mire usted, en el equipo especial está pendiente de que se emita una decisión en el caso arbitrajes que involucra a personajes de poder. Otros casos en lavado de activos, crimen organizado, corrupción. Es mandar el mensaje a los demás fiscales. Si es que te mantienes independiente, si resistes la presión, bueno, te va a pasar lo que le está pasando a Pérez, que lo vamos a maltratar, que lo vamos a empapelar, que le vamos a hacer su vida intranquila. Ese es el mensaje. ¿Cómo asumen, por ejemplo, esos mensajes sus colegas del equipo Lavallato, que van a hacer lo que van a tener que seguir encaminando los procesos? Bueno, tendrán que ¿Y el doctor Vela, han conversado con el doctor Vela? Todavía no han tenido posibilidad de conversar en específico, porque él es el coordinador, ¿no es cierto? Sí, bueno, el doctor Vela, que le queda claro que la siguiente víctima de toda esta trama que está comandando Fernández Gerí va a ser él. Eso no le queda lugar a dudas. Si ocurre esta semana o ocurre la siguiente semana, eso es cuestión de tiempo. Entre tanto eso suceda, bueno, al equipo especial le queda resistir, pero nuevamente vamos viendo que la Fiscalía de la Nación no emitió ni un pronunciamiento, ni siquiera el por qué un fiscal suspendido puede entregar su despacho de casos importantísimos que involucran a personas con poder político. ¿Por qué no le han permitido ingresar a entregarle a otra persona o a quien hayan designado para que esa otra persona pueda conducir o continuar con los actos funcionales correspondientes? Sí. Entonces a mí me preocupa mucho este silencio de la Fiscalía de la Nación, no por la fiscal Delia Espinosa, porque lamentablemente ha sido una excepción, sino por personas de trayectoria impecable que lamentablemente están contaminando esa hoja de servicio estando en esta gestión. Sí, ahora debo terminar por algo que usted dijo al inicio y tiene que ver con el caso Cócteles y el favorecimiento del que fue beneficiario Fuerza Popular y todos los procesados por la extensión de la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional que estaba pensada para un caso específico, la hicieron valer para todos y después todo lo que ya sabemos. Ha regresado esto a control de acusación, ¿no es cierto? Y ahí se le quiso hacer la mala fama de que hizo tan mal su trabajo que muchas veces le devolvieron la acusación para que la corrigiera. Lo que no saben de pronto quienes nos siguen, no tienen por qué saber, no son abogados, que eso pasa frecuentemente, es decir, se van corrigiendo, pero tiene que ver pues con la cantidad de abogados. Mire usted los abogados que tienen todos los procesados y los leguleyos que son muchos de ellos para interponer cosas. Pero al margen de eso, ¿usted tiene la convicción de que ese caso va a llegar a juicio? Bueno, es decir, no por las cuestiones políticas, que uno diría, pues no, porque si sacan al fiscal podrían hacer lo que sea para impedirlo, pero por lo que hay en términos probatorios, en colaboradores eficaces y todos, debería llegar a juicio. Las pruebas están ahí, no las han anulado. Este caso ha sido de conocimiento de distintas instancias en la justicia penal, en la justicia constitucional. El Tribunal Constitucional ha revisado el caso y no ha anulado ninguna prueba, no ha indicado que alguna prueba esté viciada. Lo único que ha señalado es de que la acusación se tiene que formular de acuerdo a la disposición de cargos inicial y no con la que se concluyó la investigación preparatoria. Entonces, el fiscal que me reemplace pues va a tener que evaluar el número de pruebas que están ahí. Yo no he inventado que hubo falsos aportantes, yo no inventé de que habían personas que entregaron millones y millones de dólares a Keiko Fujimori, yo no inventé que ingresaron dineros en cantidades pequeñas para pitufiarlo en el sistema financiero. Esas son las pruebas. Claro. Entonces,
que ya sean los jueces el que determinen la culpabilidad o no de las personas que están incursas en este hecho. Sí, ahora, pero sí, acabo de terminar, llama mucho la atención, por lo menos a mí me llama mucho la atención cuando se decide lo que se decide en la sala, es decir, regresar a la etapa de control de acusación, porque al inicio del juicio, todos, si no la mayoría de los abogados de los imputados, hicieron pedidos de nulidad. Sí. Y la sala desestimó todos los pedidos. Y además no hay un antecedente, no hay un antecedente en que en juicio oral los propios jueces hayan declarado la nulidad. Sí. No hay de algo que ya habían iniciado. Exacto, no hay una ley que los facultara. Incluso la propia sala reconoce, no hay una ley, no hay un antecedente, y se pone en una situación futurista, ¿no? Es decir, bueno, para que no ocurra eso, mejor hacemos esto otro, pero no evalúa que de los acusados no todos tienen la misma situación. Así es. Es decir, no todos pueden alegar la misma afectación que alegó en su momento el señor José Klimper. Sin embargo, agarran en un saco, ponen a todos, y yo creo que han hecho lo que menos complicación les va a generar en su puesto de trabajo. Es decir, esto es lo que quieren, allá lo mandamos. Entonces, esta situación la tiene ahora la Fiscalía, me cortaron la cabeza, y bueno, vamos a ver si es que quien me reemplace, el fiscal o la fiscal, pues le permitan hacer un trabajo correcto. Doctor José Domingo Pérez, le agradezco mucho por haber venido a conversar con nosotros. Vamos a ver en qué termina esta historia, que todavía está a mitad de camino, ellos no van a parar, pero también entiendo y espero que la sociedad tenga expresiones claras en torno a dónde se ubica en el marco de esta arremetida y el propio Ministerio Público. A estas alturas termina siendo incomprensible, y si pasan unas horas más, cómplice, que el propio Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Nación no tenga un pronunciamiento claro. Muchísimas gracias. Yo le agradezco mucho. Muy amable.